El subcontinente indio, Felix líbica ornata y el umbral no atravesado. El subcontinente indio ocupa en la historia de la dispersión felina una posición geográficamente estratégica que la investigación ha subestimado durante largo tiempo. Se encuentra en la encrucijada entre el área natural de Felis líbica, que se extiende, en sus poblaciones más orientales, hasta Irán y Afganistán, y la del gato leopardo, Prionailurus bengalensis, que cubre el subcontinente desde Cachemira hasta los bosques meridionales. Es una zona de transición biológica y cultural en la que las trayectorias de dos intentos distintos de comensalismo felino se aproximan sin llegar nunca a superponerse plenamente, produciendo una de las paradojas más significativas de toda la historia de la domesticación animal. Una región en la que las condiciones ecológicas, geográficas y culturales parecían predisponerse favorablemente a la domesticación del gato, y en la que sin embargo este proceso nunca se verificó de manera autónoma. Los capítulos anteriores establecieron que el comensalismo por sí solo no es condición suficiente para la domesticación. El caso indio es la confirmación más elocuente en el área geográfica más próxima al foco originario. La subespecie biológicamente relevante para el subcontinente es Felis silvestris ornata, clasificada a veces como Felis ornata en la taxonomía más reciente del grupo de especialistas en félidos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y designada comúnmente como gato montés asiático. Su distribución abarca las zonas áridas y semiáridas del Pakistán occidental, del noroeste de la India, Rajastán, Gujarat, Punjab, y del sur de Afganistán, las mismas regiones que constituían el margen oriental de la dispersión de líbica desde el Próximo Oriente hacia Asia Central. Morfológicamente similar a líbica pero con un patrón de pelaje más moteado, con manchas redondas más definidas en comparación con las estrías típicas de la forma norteafricana y levantina, Ornata fue considerada durante mucho tiempo como una posible candidata secundaria a la domesticación felina, por estar geográficamente interpuesta entre el foco de domesticación del Próximo Oriente y las grandes civilizaciones agrícolas del subcontinente. El hecho de que esta domesticación nunca se produjera, a pesar de la proximidad geográfica con los focos neolíticos del creciente fértil y a pesar de la presencia de civilizaciones urbanas altamente desarrolladas ya en el tercer milenio a.C., exige una explicación que los conocimientos actuales permiten articular de manera satisfactoria, aunque no todavía definitiva en todos sus aspectos. La explicación de fondo debe buscarse, una vez más, en la biología. Como se aclaró en el capítulo 6, la diferencia entre líbica y las demás subespecies de Felis silvestris no es geográfica ni ecológica, sino etológica y genómica. Reside en las variantes genéticas en los loci ligados a las crestas neurales que determinan el umbral de reactividad al miedo y la tolerancia a la proximidad de conespecíficos y de seres humanos. Felis silvestris ornata, pese a ser la subespecie de líbica geográficamente más próxima a los focos neolíticos de la domesticación, se encontraba en los márgenes del área de dispersión originaria y probablemente no había sufrido la presión selectiva prolongada que en las poblaciones norteafricanas de líbica había producido esas específicas variantes genómicas. Aunque Ornata estaba allí, no poseía en la misma medida, el programa que líbica tenía y que hizo posible el proceso de domesticación. La proximidad geográfica al foco no equivale a poseer sus características biológicas. La civilización del Indo, denominada también civilización Jarapaña por el nombre del yacimiento que por primera vez sacó a la luz sus restos, en el Punjab pakistaní, en 1921, floreció entre el 2600 y el 1900 a.C. aproximadamente en las regiones correspondientes al actual Pakistán y al noroeste de la India, desarrollando centros urbanos de notable complejidad como Mohenjo-Daro,
Harappa, Lothal y Dholavira. Se trataba de una civilización urbanizada, comercialmente activa y tecnológicamente sofisticada, que practicaba la agricultura intensiva a gran escala y que mantenía redes comerciales documentadas con Mesopotamia a través del Golfo Pérsico. Los sellos harapanos hallados en UR y las mercancías mesopotámicas identificadas en Mohenjo-Daro constituyen las pruebas materiales de estos intercambios a larga distancia, que en teoría habrían podido vehicular también animales domésticos, o al menos el conocimiento de su utilidad práctica, entre las dos civilizaciones. Algunos sellos y figurillas de terracota procedentes de estos yacimientos muestran félidos de pequeña talla en posturas que diversos estudiosos, entre ellos Mark Kenoyer en sus trabajos sobre la cultura material harapaña y Serin Ratnagar en sus estudios sobre los intercambios comerciales del Bronce Medio, han interpretado como compatibles con animales semidomesticados o al menos familiarizados. La interpretación sigue siendo, sin embargo, metodológicamente incierta, por una razón de fondo que no puede eludirse. La escritura del Indo no ha sido todavía descifrada, lo cual priva al investigador de cualquier confirmación textual y le obliga a trabajar exclusivamente con el dato iconográfico y zooarqueológico, ambos difícilmente concluyentes para distinguir entre un gato doméstico, un gato montés tolerado en las proximidades del asentamiento y un ejemplar joven de otra especie felinoide de dimensiones similares. La zooarqueología no ofrece, en el estado actual de la investigación, evidencias directas de Felis líbica ornata en estado de comensalismo estructurado con las comunidades harapanas en el sentido en que este comensalismo está documentado para los yacimientos del creciente fértil. No existen, para el subcontinente prehistórico y protohistórico, análisis isotópicos comparativos análogos a los realizados por Krajcars y colaboradores sobre los gatos neolíticos de Polonia, que habían demostrado mediante la firma química de los huesos una dieta predominantemente a base de roedores de ambientes agrícolas. No existen enterramientos de gatos en asociación con restos humanos en contextos harapanos que puedan aproximarse, ni siquiera remotamente, al caso de Xilourocambos. El silencio del registro zooarqueológico no equivale a una demostración de ausencia. Las excavaciones en el subcontinente han privilegiado casi sistemáticamente a los grandes mamíferos domésticos y a los restos humanos en las necrópolis, descuidando los pequeños mamíferos comensales con la misma sistematicidad ya observada en los yacimientos mesopotámicos, pero es un silencio suficientemente extenso como para imponer cautela interpretativa. La primera evidencia léxica segura de la presencia del gato doméstico en el subcontinente como animal reconocible y culturalmente nombrado no proviene de la época harapaña, sino de las fuentes posvédicas, en un salto cronológico de más de un milenio que corresponde verosímilmente al período en que el gato doméstico, ya domesticado en el foco norte africano y egipcio y difundido progresivamente hacia Oriente a través de las rutas comerciales del mundo antiguo, llegó al subcontinente como animal ya transformado por la domesticación. El término sánscrito marjara está atestiguado con continuidad en las fuentes literarias y gramaticales a partir de la época clásica y designa sin ambigüedad al gato doméstico, Felis catus. Su etimología es de extraordinario interés comparativo. Deriva de la raíz verbal marj, que significa limpiar, frotar, asear, con referencia directa al hábito del acicalamiento felino. Esta misma observación etológica, el cuidado del cuerpo mediante la lengua, había producido ya, de manera completamente independiente, un proverbio sumerio de idéntico contenido conservado en el corpus del Electronic Text Corpus of Sumerian Literature. Como ocurre con el gato, es su lengua la que cuida su piel. La convergencia entre dos tradiciones geográfica y culturalmente muy distantes, la tradición escribal mesopotámica del tercer milenio y la brahmánica del primer milenio,
en torno al mismo rasgo conductual del félido doméstico no es casual. Atestigua que el gato, donde quiera que llegara, era observado con la misma atención práctica y la misma curiosidad intelectual, independientemente del sistema simbólico y religioso en el que esa observación se inscribía. Las leyes de Manu, Manus Morit, datadas convencionalmente entre el segundo siglo a.C. y el tercer siglo de nuestra era, mencionan al gato en contextos de pureza ritual e impureza, abriendo un paralelo estructural con la contemporánea discusión halágica talmúdica sobre el mismo animal. En ambas tradiciones jurídico-religiosas, la brahmánica y la rabínica babilónica, el gato es objeto de regulación práctica, no de veneración. Un animal que comparte el espacio doméstico con el hombre y que por esta razón requiere una clasificación en el marco del sistema de normas que rige la vida cotidiana. Esta convergencia sugiere que, a partir del primer milenio antes de Cristo aproximadamente, el gato doméstico había alcanzado una presencia suficientemente estable en todo el arco que va desde Mesopotamia hasta el subcontinente indio como para requerir, en cada una de estas culturas, una respuesta normativa análoga. El gato había llegado, no como producto de una domesticación autónoma, sino como animal importado a través de las rutas comerciales que unían el Mediterráneo oriental con Asia meridional, y su presencia requería ser regulada. Un dato reciente añade un giro paradójico a esta historia. Según las evaluaciones del Grupo de Especialistas en Félidos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, actualizaciones de 2022 a 2025, Felis libica ornata está clasificada hoy como casi amenazada, precisamente porque se hibrida masivamente con los gatos domésticos introducidos en sus áreas de distribución en Pakistán y en el noroeste de la India. La pureza genética de las poblaciones silvestres de ornata se halla en rápido declive. Se cierra así un círculo histórico de profunda ironía. La subespecie que estaba geográficamente más próxima a los primeros focos agrícolas del Próximo Oriente no produjo domesticación autónoma durante milenios, y hoy corre el riesgo de disolverse genéticamente precisamente por el éxito global del gato doméstico, que desciende de otra subespecie, en otro rincón del mundo, a través de un proceso que se verificó una sola vez en la historia de la vida sobre la Tierra. La domesticación no era el destino de Ornata. Era el destino de Líbica líbica, y el subcontinente indio es, en el largo arco de la prehistoria felina, un espectador tardío e involuntario.